Bueno, mis hermanos, esa parábola es una de esas parábolas que casi uno siempre la confunde con la parábola de los talentos. Y uno cree que la parábola de los talentos es la misma de la parábola de las minas. Pero aunque tienen muchos parecidos, hay diferencias entre ellas. Nosotros hemos visto cómo el Señor Jesucristo, Él iba camino ya a Jerusalén. Él iba a cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿Cuál era la misión que Dios le había encomendado? Pues nosotros lo vemos ahí en Lucas 18:31. Dice que tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayas azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces él iba a cumplir esa misión. Él iba a Jerusalén a morir. Pero después nosotros vemos cómo el Señor también viene a hacer otra parte de la misión. Vemos un ciego que fue sanado, pero no solamente fue sanado, fue salvado. Entonces nosotros estamos viendo que Él en su misión, Él estaba salvando a las personas. Y después se encuentra a Zaqueo. Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, también fue salvado. Y vemos cómo el Señor empieza y termina prácticamente en esa parte y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor Jesucristo iba a Jerusalén, pero mientras iba a Jerusalén, Él estaba haciendo algo, buscando lo que se había perdido y salvando a las personas. Entonces Él estaba trayendo salvación. Y ahora Él comienza esta parábola. Y esta parábola comienza diciendo esto. Dice: oyendo ellos estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas anteriores. Las cosas de que Él estaba salvando y Él estaba buscando a los que estaban perdidos. Entonces ellos oyeron esas cosas y Él empieza a arreglar las cosas que ellos no entendían. ¿Y cuáles eran las cosas que ellos no entendían? Las personas que los estaban oyendo. Dice acá, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestara inmediatamente. Entonces el propósito de esta parábola, hermano, era que él iba a arreglar prácticamente el pensamiento que tenían los judíos, y no solamente los judíos, sino muchos de sus discípulos, que iba a llegar el reino en ese momento. Para ellos el reino de Dios era que iba a destronar prácticamente el pueblo romano, que era el pueblo usurpador, e iba a ser establecido un pueblo político o un gobierno como al estilo de David, de Salomón. Ellos querían otra vez que se estableciera el reino de Dios, pero de una manera política, y que se levantara un rey o un gobernante que destruyera todos esos gobiernos, o estuvieran destruyendo todos esos gobiernos que los estaban oprimiendo. Ese era el pensamiento judío, ese era el pensamiento de muchos de sus discípulos. Es más, cuando los discípulos, ya el Señor Jesucristo había muerto, ya el Señor Jesucristo había resucitado. Si nosotros miramos allá en Hechos 1:6, ¿qué es lo que decían ellos? Les preguntó, dijo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún en sus pensamientos ellos todavía estaban pensando que el reino de Dios iba a ser restaurado en ese momento. Y entonces el Señor Jesucristo da esta parábola para poner en orden lo que estaba desordenado en las mentes y en los corazones de los discípulos y de todos los que estaban escuchando. Y ese es el propósito, mis queridos hermanos. Entonces, si nosotros vemos ahí, es un propósito de colocar en orden cómo va a ser el reino de Dios, qué es lo que va a suceder, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué va a pasar con las personas que no quieren el reinado de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver a través de esta parábola.
Entonces lo primero que vamos a ver nosotros a través de esta parábola es que aquí dice la palabra de Dios, y nosotros leemos nuevamente, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces empieza a relatar la parábola. En la parábola empieza diciendo: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Entonces nosotros vemos que el primer personaje que aparece es un hombre noble. ¿Quién es ese hombre noble? Pues es Jesucristo. Jesucristo es ese hombre noble que va a ir a un país lejano. Y ese país lejano a donde va a ir, dice aquí la palabra, pero dice que recibirá su reino y él va a volver. Entonces, dos cosas que va a pasar ahí en ese momento. Él va a ir a un lugar lejano, y mientras él va a ese lugar lejano, va a recibir el reino de Dios. Él va a ser constituido como rey y después va a volver otra vez a la tierra. Eso es lo que va a hacer, a volver a su reino. Entonces él les estaba diciendo a sus discípulos: oiga, yo voy a irme lejos. Ya les había dicho que iba a morir, ya les había dicho que iba a sufrir, ya les había dicho que al tercer día iba a resucitar, y ellos no lo entendían. Entonces muchas veces Dios habla y como que la iglesia como que no entiende, y los discípulos no entienden. ¿Por qué? Porque Dios les está hablando y les está mostrando qué es lo que va a hacer. Y aquí les está diciendo el Señor: yo voy a irme a un lugar lejano. ¿Cuál es ese lugar lejano? A donde el Padre, al cielo. Ellos no lo entendían en ese momento. Iba a pasar el tiempo y lo iban a entender, pero ellos no lo entendían. Ellos decían: no, vamos a Jerusalén y a él lo van a constituir rey. ¿Se acuerdan que de los dos discípulos, de los hijos de Zebedeo, que cogieron y estaban pidiendo: no, siéntame a la derecha y a la izquierda, decía la mamá, ¿cierto? Deja que mis hijos se hagan a la derecha y a la izquierda y gobiernen contigo. Ese no es el reino de Dios. Muchas veces nosotros queremos eso, como que gobernar, pero de una manera mental, física, de gobierno, de política, como querer establecer un lugar de autoridad que de pronto no es el que quiere el Señor. El Señor quiere hacerlo de otra manera. Y toda la parábola lo que nos va a hablar es sobre eso: cómo es el reino de Dios, cómo Él va a venir nuevamente. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El rey, Él se va, pero va a volver nuevamente. Él va a regresar nuevamente. Pero cuando regrese, ¿qué va a hacer? Él va a hacer algo que es muy importante. Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. No, a cada uno de nosotros no, a cada uno de sus siervos. ¿Pero quiénes son esos siervos? Los siervos somos los que hemos creído, o sea, nosotros. Pero también va a hacer algo: Él va a llamar a sus conciudadanos. Entonces nosotros vemos que el personaje principal es el noble, que va a ir a un lugar lejano, que va a ser rey, que va a volver nuevamente. Pero hay unos siervos, y esos siervos, ¿quiénes son? Son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Esos siervos son los que van a recibir algo. ¿Algo de quién? Algo del noble. El noble, si nosotros lo miramos, Él les dice que a cada uno de sus siervos Él les da algo. ¿Qué es lo que les da? Una mina a cada uno. Entonces vemos ahí varias cositas que son muy importantes. Entonces aquí vemos, como les estaba diciendo, esta estructura que estamos viendo es prácticamente el noble que va a un país lejano para recibir un reino y volver. Y él da un mandato, que son 10 minas, y les da una instrucción a cada uno de los siervos, y es: negociad entre tanto que vengo. Si terminan ahí subrayando, si ustedes son de los que subrayan la Biblia, miren ahí al final del versículo 13. Dice: y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Hay un mandato claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Negociar entre tanto que Él viene. Ahora Él llama a cada uno de los 10 siervos, y a cada uno le da 10 minas, y a cada uno de ellos tiene que negociar con esas minas. Ahora los siervos están ahí, y son dos clases de siervos. Hay unos siervos que son
fieles y otros siervos que son infieles. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también hay unos conciudadanos, lo vemos ahí en el versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esos conciudadanos eran personas que pertenecían a la misma nación. Si lo miramos en ese momento histórico, ¿quiénes eran los que aborrecían a Jesús? Los sacerdotes, los que eran fariseos, los que pertenecían al pueblo de Israel, y nunca quisieron que Él reinara en sus vidas. Pero si nosotros lo miramos a través de la historia, no todos fuimos de esas mismas personas. Hay algo que ahí caracteriza mucho, y es que dice: no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces el conciudadano, la característica clara de un conciudadano de esta parábola es una persona que no quiere que Jesús reine sobre su vida. Entonces puede que haya muchas personas que sean conciudadanas. Entonces ya vemos ahí los personajes que vamos a ver. Como les decía, la parábola tiene una gran parecido a la parábola de los talentos. La parábola de los talentos los encontramos en Mateo 25, 14, 30. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hace diferente? Si nosotros miramos la parábola de los talentos y la parábola de las minas, en la parábola de los talentos dice algo que es que a cada uno le dio según la capacidad de la persona, y le dio un talento. Y aquí a los de las minas, de las minas le dice: a cada uno le dio una mina para cada uno. Esa es la diferencia. En la parábola de los talentos nosotros no vamos a ver que hable sobre los conciudadanos, pero en la parábola de las minas sí vemos el juicio de las personas que son conciudadanos. En la parábola de los talentos, un talento es muy valioso. Un talento equivale a 6,000 días de trabajo de un jornalero. O sea, son 6,000 días de trabajo. Hoy me puse ahí a investigar, y si fueran en dólares son como $730,000. Eso es harta plata. Entonces empiezan allá a hacer números. Si fuera una mina equivaldría más o menos a lo que es 100 días de trabajo, 100 días o 3 meses de trabajo de un jornalero. O sea, era mucho menor. El talento era mucho más grande, pero la mina era mucho más pequeña. William Taylor afirma que el propósito que le ha dado a la mina a cada uno es la bendición común del evangelio y la oportunidad que éste brinda. Los talentos eran diferentes para cada siervo, pero la libra era la misma para todos. Entonces, teniendo en cuenta que estamos mirando ahorita lo de las minas, la mina es el evangelio de Dios. Ya lo vamos a ver cómo es que es el evangelio de Dios y por qué es el evangelio de Dios. Si nosotros miramos a todos los siervos que Dios llama a sus siervos, Dios les dio algo por igual. ¿Qué Dios les dio por igual? El ser salvos, el conocer el evangelio de Dios, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Su palabra es el evangelio. Él nos dio a todos por igual lo mismo. Por eso somos siervos. No hay diferencia. No hay algo que sea más o menos. Pero los talentos, si ustedes se acuerdan, dice que Él dio dones a los hombres. Y si ve que cada uno de los dones es diferente. Hay dones de sanidad, de profecía, de fe, de servicio. Son diferentes, porque según la capacidad de cada uno. Todos los que han sido llamados siervos tenemos la mina. Todos los que hemos sido llamados a ser siervos también tenemos por lo menos un talento según la capacidad de cada uno de nosotros. Y esa es la diferencia. Si nosotros miramos el evangelio, si vamos un momento a Mateo 28, 16. Dice Mateo 28, 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la mina. Él se va a ir. ¿Para dónde se va a ir? Al cielo, ¿cierto? Y mientras está en el cielo, ¿qué dijo a sus discípulos? Id y haced, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la mina. Mírenlo como dicen en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es la mina, hermano. El evangelio es lo que nosotros tenemos que negociar. Dios le está diciendo a sus discípulos: negocien. ¿Con qué? Con la mina. ¿Y cuál es la mina? El evangelio. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio. A medida que nosotros estamos predicando el evangelio, estamos negociando con la mina. A medida que nosotros compartimos el evangelio con otros, les estamos diciendo: venga, crean en el Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? Negociando con la mina. Estamos haciendo que la mina produzca. ¿Listo? Entonces hemos visto que la mina es diferente al talento. ¿Por qué? Porque el talento ya es como usted lo hace, porque algunos tendrán don de fe, don de sabiduría, algunos predican, algunos sirven, algunos hospeda, algunos llama, algunos visita. Y con esa gracia que Dios le ha dado, usted va y predica. Y cuando predica, ¿está haciendo qué? La mina crezca. ¿Y lo hace con qué? Pues con los talentos. Algunos cantan, algunos oran, algunos acompañan, algunos siembran. Eso es lo que tenemos que tener presentes. Pero el siervo, y eso lo dejo muy claro, es al siervo, no es para todos. Porque es como un momento, ¿no? Así como hemos visto. En ese momento, si ustedes se acuerdan, cuando Zaqueo conoció al Señor, o sea, lo recibió en su casa, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? ¿Sí se acuerdan lo que hizo? Él cogió y dijo: de mis bienes yo le voy a dar la mitad a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le doy el 40%, 4 veces más de lo que yo le haya hecho daño. Entonces él entró como en una convicción y dijo: no, yo tengo que darlo porque es que Él me salvó. En ese momento en que él recibió esa salvación, él dijo: no, yo tengo que hacer algo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo el ciego Bartimeo? ¿Sí se acuerdan? El ciego Bartimeo hizo algo. Él se despojó de sus harapos y él se fue glorificando al Señor. Él no tenía dinero, él no tenía plata. ¿Se acuerdan que era pobre? Pero él hizo algo. Él empezó a glorificar al Señor. Y mientras iba glorificando, ¿qué estaba haciendo? Ahí la mina. Pongan su mirada al Señor. Aquí vino el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo liberó prácticamente al endemoniado gadareno? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dijo el endemoniado gadareno? Yo quiero ir contigo. Dijo: no, ve a tu familia y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Hermano, una forma de negociar con la mina es cuando usted va y le cuenta a las personas y usted es un testimonio viviente de las maravillas que Dios ha hecho con usted. Entonces cuando usted le está contando a otra persona: no, mira, el Señor me salvó, me cambió, me transformó, me limpió, y tú le empiezas a contar todo eso, tú estás negociando con la mina, porque tú estás contando las maravillas del Señor.
Yo recuerdo tanto que a mí me hablaban, no, y es que el encuentro, y yo, pero ¿qué es esa vaina del encuentro? Así como estamos nosotros ahora, y el campamento, y es que la hora del campamento, y el tiempo del campamento. Yo no, ay, pero ¿qué es esa vaina con el campamento? Hasta que fui a un encuentro, y llegué al encuentro, y yo decía, uy, sí, Señor, el encuentro. De verdad, conocí en un encuentro. O sea, allí es como que se me afirmó más el corazón. Y yo sé que muchas personas han ido a un campamento o han tenido un encuentro o han estado en una reunión y ahí el Señor les habló. Pero fue porque alguien le habló, ay, venga, vamos al campamento. Ay, camine, vamos al campamento. Mire que en el campamento el Señor le va a hablar. Mire que el Señor le va a tocar. ¿Por qué? Porque estamos negociando. Estamos diciendo al Señor, ahí son los momentos. O no sé cuántos han sido insistentes, vamos a la reunión, camine a la reunión, mire que en la reunión le puede hablar. Vamos el domingo a la iglesia, camine el domingo a la iglesia. O cuando iba a una reunión de sábado, una reunión, camine. Yo no, ay, ¿qué es esa vaina de mano de locos? Porque uno pensaba así, cuando uno es conciudadano, uno piensa, qué pereza esos cristianos. Hasta que uno va y el Señor lo toca, el Señor lo cambia. El Señor en ese momento lo puede transformar a uno, hermano. ¿Por qué? Porque a alguien, es que Dios usó a alguien, hermano. De todos los que estamos aquí, ¿acaso usted no se acuerda que Dios usó a alguien? Y es más, usted lo puede nombrar con nombre propio y decir, y tal persona fue la que me insistió en el Señor Jesucristo. Tal persona me hablaba del Señor Jesucristo. Tal persona me compartía el Evangelio de Dios. Tal persona, un folleto, una persona que se subió en un bus, una persona que lo llamó, una persona que le escribió. Eso es la forma en cómo el Señor está haciendo que negociemos con la mina. Aquí la mina es el Evangelio de Dios. Cuando usted comparte el Evangelio, mire, hermano, si usted ha sentido en su corazón, no voy a ir a visitar a una persona, vaya y visite a la persona. Si usted está sintiendo, no, yo quiero evangelizar de tal, hágalo, hermano. El Señor le pone a uno eso en el corazón. Cuando uno se convierte, yo recuerdo mucho que cuando yo me convertí, algo que el Señor me puso en el corazón, de verdad, sinceramente, y aún con vergüenza yo lo cuento acá. Hermano, yo llamé a cada una de mis ex y yo les llamé a pedirles perdón porque yo las ofendí. Y una a una las llamaba, solamente me faltó una porque no tenía el teléfono. Pero a una, hermano, la llamé. Ay, yo, venga, mire, perdóneme, mire, yo te hice esto. Y me decían, usted está loco, usted se la fumó verde, usted qué le pasa, está borracho. Yo, no, mira, es que yo creí en el Señor Jesucristo, yo creo ahora mira, y te invito. No, ¿qué le pasa? No, yo a usted no le perdono. No, pero mira, yo fui. Y lo hice porque el Señor colocó eso en mi corazón. Recuerdo que cuando recién llegué del encuentro, del campamento, nos reunimos todos ahí en el cuarto de mi mamá. Me acuerdo tanto, y yo me acordé que cuando yo era muy niño, yo tenía como 8 o 9 años, yo le había mordido a mi hermana en un brazo y la había cogido y le había pegado así contra la pared. Y yo me acordé de eso y yo le dije a mi hermana, yo me acuerdo de esto. De verdad le quiero pedir perdón, porque yo era un niño consentido y malcriado. Mi hermana cómo lloraba. Yo decía, Señor, eso es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio, hermano. Ese es el poder del Evangelio. Uno poder abrazar a su mamá y perdonar o sea, decirle, mamá, yo fui tan malo, perdóneme. Después de muchos años de que mi papá me abandonó y verlo nuevamente en el entierro de mi hermana, y uno como con ganas en su carne de decirle muchas cosas, pero el Espíritu Santo lo coge a uno y le dice, no, ve y pídele perdón. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros compartimos, hermano. Nosotros no compartimos palabras muertas, ni historias que fueron ficticias. Estamos compartiendo es palabra viva, hermano. Cuando usted le está hablando a una persona, usted está transmitiendo es vida a través de su vida. Nosotros traemos luz a la oscuridad de la otra persona. Cuando nosotros estamos compartiendo un tratado, nosotros estamos pidiendo, Señor, que esta semilla crezca y traiga vida. Nosotros somos los que estamos llevando la mina. Estamos haciendo que el Evangelio crezca, mi hermano. Ahora mire lo que dice aquí la palabra.
Si nosotros vemos en el versículo 15, dice: aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Hermano, así como el Señor Jesucristo dijo a sus siervos: me voy, pero voy a volver, debemos de entender que Él va a volver. Pero Él va a volver para una cosa: nos va a llamar. Porque dice que mandó a llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. A cada uno de nosotros, mis queridos hermanos que estamos aquí, si somos siervos de Dios, hemos sido llamados a negociar con la mina, pero también vamos a ser llamados para estar delante de Dios, a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Tremendo. Él nos va a decir: ¿qué negociaste con mi mina? ¿Qué hiciste con mi evangelio? ¿Qué hiciste con la sangre que yo derramé? ¿Qué hiciste con las palabras que yo te di? ¿Qué hiciste con la salvación tan grande que yo te di? ¿Qué hiciste con la palabra viva? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo de Dios? Desde el momento en que tú creíste, fuiste sellado con Él. ¿Qué hiciste? Me parece palabras difíciles y tremendas. Ahora dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo eras hombre severo, que todo lo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y di con los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, como les decía, mis hermanos, Él regresará. En Hechos 1, 10 y 11 dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es una promesa, hermano. El Señor va a volver. Pero el Señor va a volver y va a pedir cuentas. Nosotros tenemos que entender que Él va a pedir cuentas. Y la palabra de Dios, si nosotros miramos en 2 Corintios 5, 10, dice: porque es necesario que todos nosotros, subraye eso, hermano, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todos nosotros, mis queridos hermanos, estaremos en el tribunal de Cristo, y todos nosotros recibiremos recompensas, sea bueno o sea malo. Pero entonces tenemos que saber y que decirle: Señor, ayúdanos de verdad. Si nosotros vemos ahí, hay 2 clases de siervos. Hay 2 clases de siervos. Una clase de siervos que negociaron con la mina, y una clase de siervos que escondieron la mina. Entonces, si nosotros vemos que hay una recompensa para la fidelidad. ¿Se acuerdan que el primer siervo que hizo? Tú me diste una mina, yo te devuelvo 10 minas. Eso fue lo que hizo. Él no hizo nada más. ¿Y qué hizo el Señor? Buen siervo. Lo felicitó, hermano. Él le dijo: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se acuerda que los talentos generaban talentos? Un talento se multiplicaba y daba talentos, y el Señor lo felicitaba. Pero aquí Dios les está dando una autoridad sobre una ciudad. O
sea que una mina, por ser fiel por una mina, Dios le estaba dando autoridad sobre ciudades. Les estaba dando era mayor la recompensa. Pero ¿saben por qué? Porque daba confianza. Si un siervo es confiable, digamos las personas que trabajan, que tienen empresa y tienen una persona que es confiable, ¿acaso usted no le va a dar más confianza? ¿Acaso usted no ayuda a esas personas? ¿Cuánto más nuestro Señor cuando ve la confianza en cada uno de nosotros? Dios quiere que nosotros seamos siervos confiables con lo que Dios nos ha encargado. Si se acuerdan, por ahí en Timoteo dice que nosotros tenemos que poner a prueba a los diáconos y a poner a prueba a aquellos que van a servir al Señor. Ese poner a prueba es eso, es buscar la confianza de las personas que sirven al Señor. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, Dios nos coloca delante de Dios para servirle a Él, pero debemos de ser confiables con lo que Dios nos entregó. Y si somos confiables en lo poco, pues Dios nos va a ir dando de a más. Si Dios le dio confianza con uno, pues Dios dirá, como es confiable, te voy a dar más. Si Dios te dio confianza en el servicio, hermano, si usted es confiable aquí en el servicio que usted hace en la iglesia, ¿cómo no te van a dar más cosas, hermano? Eso es una responsabilidad de todos los que servimos en la casa del Señor. Eso es una responsabilidad de toda la iglesia. Eso no es de unos pocos. No, eso es de... No, eso es una responsabilidad de todas las personas que han sido llamadas por el Señor Jesucristo. En que seamos confiables, en que nosotros produzcamos. Ahora el Evangelio no solamente produce hacia afuera, sino hacia adentro también. Porque a medida que nosotros comemos del Evangelio, el Evangelio nos cambia, nos transforma. Y a medida que somos cambiados y transformados, damos fruto. Y ese fruto es visible para Dios. Y a medida que nosotros damos fruto para Dios, estamos glorificando a Dios, estamos exaltando su nombre. Y el Señor nos dará cuenta de cada uno, nos pedirá cuenta de cada una de las cosas. Ahora si nosotros vemos, hay una recompensa también para aquellos que son infieles. Si nosotros miramos aquí en el versículo 20, dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Este siervo hizo algo. Lo primero que hizo fue esconder la mina. Uno escuchaba predicadores que decían: hay cristianos de la secreta, hay cristianos 007, hay cristianos que se esconden, que nadie sabe que son cristianos. Cristianos que se avergüenzan del Evangelio de Dios. Cristianos que no cuentan a otros que son cristianos. Esos son los cristianos que esconden la mina. Esos son los cristianos que se avergüenzan de su Dios. Y lo más terrible que uno ve ahí es que le echa la culpa al rey. Porque le dice: tuve miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque eras severo. ¿Sabe? Este siervo acá está mostrando unas características muy específicas. Lo primero es que él no conoce a su amo. Él no conoce quién era su rey. Y muchas personas creen o le sirven a Dios medrosamente o no le sirven porque no conocen a Dios. Warren Wiersbe dice cuando dice que el problema del siervo infiel es el concepto equivocado que tiene de su amo. Consideraba a su amo un hombre duro, exigente e injusto. No lo amaba, al contrario le tenía miedo. Es triste cuando un cristiano está motivado por un miedo servil en lugar de una fe amorosa.
No hay nada que distorsione y deforme más el alma que un concepto bajo o indigno de Dios. Hermanos, este siervo infiel no conocía quién era su Señor. Y por eso tuvo miedo. Y hay algo que me parece terrible. El miedo y la cobardía es uno de los pecados que será castigado en el infierno. Si uno podría decir, digamos en Apocalipsis 21:7 dice, en 21:8 dice, pero los fornicarios, los asesinos, no, de pronto los idólatras, no, el primer pecado que dice ahí es, pero los cobardes e incrédulos. O sea, los que iban de primeras en la lista para ir al infierno o al lugar de la muerte segunda, eran los cobardes. Yo decía, tremendo, ¿no? Tremendo que la cobardía sea una de las causas que haga que la persona se vaya a un lugar tan terrible. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. O sea, no negoció con la mina. Le dio vergüenza de su Señor. Este siervo infiel le daba pena de su Dios. Él estaba preocupado, era más por sí mismo, porque él cogió la mina. Yo no sé si se acuerdan que en el sermón del monte, él les dijo que nosotros debíamos preocuparnos por hacer tesoros en los cielos y no en los de la tierra. ¿Sí se acuerdan? Entonces, muchas de las personas, y muchos yo creo que hemos pasado por eso, nos hemos preocupado más por hacer las cosas de esta tierra que las del cielo. Y al preocuparnos nosotros más por hacer las cosas de esta tierra, estamos escondiendo lo que es verdaderamente valioso, eterno y real, que es hacer tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. Dios nos llamó a negociar las cosas del cielo. Él dijo que teníamos necesidades y Él lo reconoció y Él nos dijo, pero todas esas necesidades Él nos las va a dar. Pero Él dice, mientras ustedes van, y eso me parece chévere, porque nosotros, mientras usted trabaja, hermano, mientras usted está en su empresa, negocie con la mina. Mientras usted va en el carro, en el Uber, en pick-up, en la moto, donde vaya, negocie con la mina. Con el señor de la tienda, mientras le compre el pan, mientras va y le compra la carne, ¿sí o no? Negocie con la mina. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Mientras hacemos las cosas de este mundo, negocien con la mina, o sea, lleven el evangelio de Dios. Mientras estudiamos, mientras estamos ahí con nuestros hijos, negocien con la mina. Que Dios nos dé esa sabiduría y que no seamos infieles con lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es valioso, muy valioso, y eso tiene que ser transmitido. Una mina produce otra mina. Él no llegó y yo te traje 5.5 minas. No, una mina produce otra mina. Un alma salvada va a ir a salvar otra alma. Algo que nosotros debemos trabajar como iglesia y que el Señor como que ha querido colocar eso en nuestros corazones, es empezar a hacer que nosotros empecemos a ser discípulos. Y para eso debemos orar pidiendo, Señor, ayúdame a ser discípulos, ayúdame a ser un discípulo, Señor, un discípulo. Propongámonos para el otro año, porque bueno, si alcanzamos este año, un discípulo para que se bautice en ese campamento, o para el otro campamento que se bauticen. Si cada uno de nosotros hiciéramos un discípulo, uy, eso se llenaría, hermano. ¿Sí me explico? Que nuestros hijos sean discípulos, los que son papás acá. ¿Acaso no queremos que nuestros hijos sean discípulos, hermano? Hay que trabajar para que ellos sean discípulos del Señor, para que la mina del Señor esté en sus corazones. Pero a veces lo escondemos. ¿Y cómo lo escondemos? Llegué cansado. No hagamos nada. Y no hacemos nada. No somos luz en nuestra casa. Los hombres que están acá,
Yo sé que ustedes trabajan fuertemente, ustedes van a buscar y a producir y llevar el sustento a su casa, pero el Señor nos llamó a nosotros a ser los sacerdotes de la casa. Nosotros somos los que debemos hacer discípulos a nuestros hijos, aunque gracias a Dios por nuestras esposas, pero la labor es nuestra. Y nosotros nos hemos dedicado. Yo he visto y veo y creo que lo que estamos haciendo a veces como hombres es ocultarnos. Ay, es que yo trabajo, pero no queremos tomar la responsabilidad y el arado de ser buenos sacerdotes de Dios en nuestras casas. Y eso tenemos que trabajarlo. Y así es una forma en cómo enterramos la mina ahí en nuestros propios hogares. Esas son formas, hermano, en cómo Dios es, como nosotros ofendemos a Dios, porque estamos ofendiendo al Señor. Si usted no está haciendo que su mina produzca, que el evangelio produzca, usted lo está escondiendo, mi querido hermano. Y yo lo estoy escondiendo. Y que el Señor nos guarde. Ahora Él dice aquí, dice muy claro, dice: entonces Él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Hay dos formas de producir. Una es cuando usted coge lo suyo y lo pone a trabajar, y eso se multiplica. La otra es meterlo para que otras personas lo produzcan, para que otras personas lo trabajen y ellos le devuelven la mina y le devuelven un interés pequeño por cuanto usted lo puso a trabajar por otra persona. Y aquí le está diciendo el Señor: usted quiso fue enterrarlo, pero habían otras personas que sí son hábiles, como ese que tuvo 10, ¿por qué no se lo entregó a él para que por lo menos le hubiera entregado otra mina? A veces nosotros nos contentamos: sí, la salvación no se pierde, y nos volvemos solamente una silla más. Hermano, eso no es así. Dios nos puso para que nosotros de verdad, como les decía, seamos fructíferos y produzcamos, hermanos. Y aquí le estaba diciendo el Señor: póngalo, por lo menos ponga su mina a trabajar de alguna manera. Ay, no, que a mí me da pena, que no sé qué. Bueno, pues ayúdele de otra manera. Ustedes han escuchado eso que dice: las misiones se hacen con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran y con los pies de los que van. Esas son formas de producir, hermano. Si usted dice: no, es que no soy capaz, es que no puedo, hermano, ayude a otro. Ayúdenos a orar, hermano. Ayúdenos dando, pero ayude, hermano. No se quede ahí sentado. ¿Por qué? Porque Dios sí es severo. Y Dios es severo, ¿por qué? Porque si nosotros miramos el castigo que dice ahí, es que Él se la va a quitar. Él le va a quitar esa mina. Entonces su mina tiene que producir. John MacArthur dice con respecto a la mina en el banco: ¿por qué pues no, si él hubiera tenido algún respeto por el rey, al menos habría invertido para recibir la ganancia mínima? La verdad es que el malvado siervo era indiferente, no tenía relación con el rey, ni le importaba sus intereses. Este hipócrita escondió el dinero que se le había confiado y siguió adelante con sus propios intereses personales. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. ¿Cuántas personas sentadas en una iglesia creyendo que están siendo salvas y no hacen nada para el reino de Dios? Por eso es que una de las parábolas dice: allí será el lloro y el crujir de dientes, porque será algo terrible. Porque ahí el Señor, ahí sí no tenemos excusas, hermano. Si sus ojos son como llama de fuego, y Él nos mirará cara a cara y nos dirá: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, André? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Señor, ten misericordia de nosotros. Que esto nos ayude de verdad para reflexionar y como para hacer algo más, hermano. Algo más. Que no nos dejemos enredar. Si se acuerdan que nos habían dicho: no se dejen enredar por las cosas de este mundo. No se dejen enredar por los celulares, hermano. Hay que producir la mina. De verdad, yo cuando
preparando todo eso, yo decía, Señor, es verdad, necesitamos hacer más de lo que estamos haciendo, más, hermano. Le quita la mina y se la da al que tiene más. ¿Por qué se la da más? Pues porque es una persona confiable, hermano. Si uno mira lo que dicen ahí, las personas dicen, ¿pero por qué? Dice en el versículo 25, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Yo creo que eran como socialistas. Pues yo os digo que a todo que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Envidiosos, porque el que hacía producir la mina, le quitan al que no hace nada y pues se la dan al que produce, porque es que así debe ser, hermano. Si usted produce y usted produce es para Dios, ojo, producimos es para el Señor y pues para lo que Él también nos ha colocado, ¿no? Si nosotros producimos para el Señor, ¿cómo no nos va a Él a confiar más cosas? Porque hemos dado la confianza es a Él. ¿Cuántas personas? Yo de verdad, y pensaba mucho también en eso, ¿cuántas personas en las iglesias que se han ido con tantos talentos, con tantos dones y que se han vuelto atrás? Y esos dones y esos talentos, Dios levantará a otros, hermano, pero que no sea así con nosotros, que Dios nos levante a nosotros, hermano, que de pronto nosotros digamos, oiga, sí, yo quiero producir, yo quiero hacer lo que tú me mandaste a hacer, yo no quiero que me quites lo mío, porque uno podría decir, uy, me vas a quitar lo mío, me va a quitar, ¿cómo así me va a quitar tu salvación? ¿Se acuerdan cuando hablaban de 1 Corintios 3? Dice que sufrirá pérdida, el fuego de la prueba, y sufrirá pérdida. Que Dios nos ayude, hermano, porque el Señor Él es misericordioso, grande en misericordia, dice su palabra, pero Él dice que también Él es severo y Él es justo, y eso es lo que vamos a ver. El hombre que por medio del uso diligente del evangelio se ha enriquecido él mismo y a otros, al seguir en este rumbo se enriquecerá más y más. Por otra parte, a la persona que se ha hecho pobre porque ha descuidado su deber en este respecto, lo poco que una vez haya tenido le será quitado. Eso lo dice William Hendrickson. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, Dios nos ha confiado algo. Nosotros tenemos que producir de eso que Dios nos ha confiado, pero si no lo hemos hecho hasta el momento de hoy, de verdad, hermano, arrepintámonos y cambiemos nuestro corazón. Todavía hay tiempo. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Ahora, si nosotros miramos Romanos 11:22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay severidad, pero también hay bondad. Ha sido bondadoso con nosotros. Yo me hago la pregunta de verdad, ¿cuántas personas nosotros hemos visto aquí que han escuchado el evangelio domingo tras domingo y su corazón duro y no se convierte al Señor? Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que el Señor quitará. Él no quiere, recuerden, Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Él quiere eso. Él quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Que Él quiere que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora nosotros vamos a ver ahí, Él termina diciendo esta parábola, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Eso es, como los decía, ese es el juicio de los conciudadanos. Ese es el juicio de los israelitas que no quisieron. Y a la final nosotros vemos cómo toda Jerusalén fue destruida, cómo todos ellos fueron destruidos.
Qué juicio tan terrible. Ellos mismos lo gritaban, ¿no? Uno mira en Juan 19:15 que ellos gritaban que el único rey era el César y que a este no querían como rey. Pero nosotros lo vemos ahora en la actualidad. ¿Cuánto no se ha incrementado el ateísmo en nuestra sociedad? ¿Cuántos no se están levantando diciendo, no, eso no existe Dios? ¿Cuánto no se ha levantado de verdad la izquierda a destruir todo lo que nombre a Dios? ¿Cuánto no se ha levantado el pecado en este mundo para decir, no, no queremos nada de Cristo, no queremos nada de Dios? ¿Cuánto no se ha levantado, mis queridos hermanos? Hermanos que están en las universidades, ¿cuánto no los bombardean diariamente allá en la universidad en contra de Dios? Los que vayan a entrar a la universidad, ¿a cuántos no les han bombardeado? Y es más, se burlan de los que creemos en el Señor. Se burlan de la santidad, se burlan de la pureza, se burlan de que nos guardamos para Dios. ¿Cuántos no se burlaron de pronto porque no nos disfrazamos este 31 en los trabajos? ¿A cuántos no se burlaban? Porque esos son los conciudadanos. Esos son los que dicen, yo no quiero que Jesús reine sobre mi vida. Pero el Señor está diciendo, tráedmelos acá. Qué juicio tan severo. Dice que los decapitará delante de Él. Así será. Así será. Llegará un momento en que dicen que serán abiertos los libros. Y todos los muertos y los Hades y todos van a ser entregados y serán algún día arrojados a donde querían ellos. ¿Ustedes no quieren estar conmigo? Bueno, estarán lejos de mí por la eternidad. Pero los que estamos con Él, estaremos con Él para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos unas aplicaciones finales. Pues la primera, creo que he sido muy insistente y muy repetitivo, pero es que es una gran responsabilidad, hermano. Negocie con la mina. Ay, hermano, debemos negociar con la mina, negociar con su palabra, negociar con el evangelio, compartirlo, enseñarlo. Hermano, yo de verdad que preparando esto yo decía, uy Dios, de verdad que tocaba todos los días, tengo que negociar con la mina, hermano. Tengo que negociar con la mina. Tengo que llevar su palabra, tengo que ser luz en mi empresa. Tengo que ser luz cada vez que me subo a un transporte público. Tengo que negociar con la mina. Tengo que pedirle al Señor, Señor, de verdad yo quiero hacer discípulos. Dame uno, Dios. Que de verdad podamos decir, dame uno o me muero, Señor. Dame uno, Dios, dame uno. Porque necesitamos negociar con la mina, hermano. Mire que Dios nos va a pedir cuenta de eso. ¿Qué ha hecho usted con el evangelio, hermano? ¿Qué ha hecho con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como con la palabra del Señor? Es difícil. Decíamos después de que regresamos del evangelismo el 31, decía mi esposa, la gente ahora está más dura y más renuente al evangelio. Hay gente más dura y más renuente. Y es verdad, es verdad, es verdad con todo lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que seguir. Amén. Llévesela también claro, todos vamos a rendir cuentas. Habrá recompensas para la fidelidad de Dios. Y lo cantamos, ¿no? Buen siervo fiel. Todos, ay sí, todos allá recibiendo nuestra recompensa. Pero sería una vergüenza que nos diga, mal siervo, siervo infiel. Uy, no, Señor, qué vergüenza. Qué vergüenza. Que no nos pase eso. Todavía estamos a tiempo, hermano. Eso quiero decirles de verdad, mire, todavía estamos a tiempo. Si usted fue siervo malo, hermano, arrepiéntase y empiece a hacer lo bueno. ¿Cuántos no fuimos hijos malos en la casa? Muchos, pero ahora somos hijos buenos. Ahora hagamos lo bueno, hermano. Si usted ya sabe, es más, si usted ya lo escuchó, también te dará cuentas por eso, si usted no quiere cambiar. Pero hagamos lo bueno, hermano. Vamos a rendir cuentas. Habrá recompensa. Rail, aplicando la enseñanza de este texto, dice que llegará el día en que el Señor Jesús juzgará a todo su pueblo y recompensará a cada uno según sus obras. Hendrickson, a su vez, dice que en su gloriosa venida, Jesús exaltará a los servidores fieles y los recompensará en proporción al grado de lealtad que hayan demostrado.
les dará la oportunidad de prestar un servicio aún mayor en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Hermanos, vamos a servirle al Señor en toda la eternidad. O sea, nosotros vamos a vivir en toda la eternidad, ¿cierto? ¿Cómo quiere vivir en toda la eternidad? Porque esa pregunta está diciendo es ¿cómo usted quiere vivir en toda la eternidad? ¿Se acuerdan lo que decía Lázaro cuando estaba allá en el Hades, en el infierno? Él decía, dame agua. Y el Señor en una de esas le decía, tú tuviste bienes en tu tierra, pero aquí no. Y el que vivió pobre, ahora estaba teniendo una gran recompensa. La pregunta es, ¿cómo tú quieres vivir en la eternidad, hermano? Porque en la eternidad también, claro, vamos a ser salvos, pero algo conforme a lo que hemos hecho, Dios también dará. Eso es importante. A nosotros nos hablan, no, y tendrás una corona, y en la corona una pepita por cada una de las personas que han sido salvas. No sé si lo han escuchado. De pronto, eso es lo que nos enseñaban a nosotros en la denominación. Pero de verdad, cuando uno mira si va a haber recompensas, y no trabajemos solamente por esas recompensas, sino de verdad por lo que ha hecho el Evangelio en nuestras vidas y lo que podría hacer en una persona, en una familia, en el corazón de una persona, de un alma. Asegurémonos de ser fiel en Dios. Tengamos una espera activa. Sepamos que el reino de Dios va a volver, el Señor va a volver, va a venir Cristo, va a venir Él. Ahora, hazte la pregunta, ¿eres conciudadano? Si tú eres conciudadano, pues yo te invito de verdad a que conozcas al Señor Jesucristo, que te arrepientas, que sepas que el Señor dio su vida por ti, que te rindas a Él y deje que Él sea el Rey. Si tú eres siervo malo, hermano, pues lo único que te pido es lo mismo, arrepiéntete. Haz un cambio en tu vida. Haz que la mina produzca. Deja de hacer lo que está mal. Señor Jesucristo le decía a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando uno está en el primer amor, uno lo que más quiere compartir es de su amado. Y cuando uno deja su primer de amor, uno ya no habla del amado. Así que vuelvan otra vez los tiempos de amores. Oro por eso, por el campamento, que vuelvan esos tiempos de amores, hermano. Que vuelvan tiempos de amores para con el Señor. ¿Se acuerdan esas primeras veces usted enamorado, hermano, a todo el que le decían no y mire, hermano? Que vuelvan esos tiempos de amores. Y si usted no ha vivido esos tiempos de amores, dígale al Señor, Señor, ¿qué es lo que me hablan ellos? Y lo digo también como testimonio. Yo he escuchado a mi hermana decir, y Dios me habló. Y yo, ¿cómo así que Dios me habló? Y Dios me habló y me dijo, y yo, ¿cómo así que Dios habla? No, y Dios me habló a través de la palabra. Y yo, ¿cómo así que Dios habla a través de la palabra? ¿Qué es eso? Y lo escuchaba a mucha gente y Dios me habló. ¿Por qué lloran en las canciones? ¿Qué es esa vaina? Eso es de locos. Yo creía que el cristianismo era de locos. Pero cuando yo empecé a escuchar, yo le dije un día, de verdad me encerré en el cuarto y yo le dije, Señor, si eres Dios, háblame. Dios, háblame. ¿Cómo así que tú le hablaste a no sé quién? Y empecé ahí, como el niño que hace pataleta y regaña, ¿no? Ay, háblame. Y así estuve. Y de verdad, hermano, yo escuché una voz que me decía, vaya y coja la Biblia. Y yo cogí la Biblia. Y ábrala en tal lado y la abrí. Y sentí que esa palabra me penetró. Y yo, Dios mío, tú hablas. Porque Dios habla, hermano. Porque Dios verdaderamente lo abraza a uno. Porque Dios verdaderamente lo consuela a uno. Porque Dios verdaderamente le puede decir, vaya por ese camino. Porque Dios le puede decir, sigue por ese lado. Dios habla, hermano. Dios es real. Dios es vivo. El evangelio que nosotros predicamos y enseñamos es real. Es vivo, transforma vidas. ¿Acaso no transformó su vida? ¿Acaso no lo cambió? No cambió. Usted tenía un corazón de piedra como el mío.
y ahora tiene un corazón de carne y se duele. ¿Acaso el evangelio no lo hizo ir a perdonar a otros? Ese es el evangelio, hermano. El evangelio hace que una familia se restaure. ¿No lo ha hecho? Mi familia ha sido restaurada. El evangelio hace eso, hermano. Y ese es el evangelio que predicamos. Palabra viva, eficaz, que penetra hasta lo más profundo de los corazones, que parte el alma, que discierne los pensamientos. Ese es el evangelio que hace que las rodillas de aquellos que son incrédulos se doblen, que hace que los corazones se quebranten, que hace que las personas que están enfermas sanen. Ese es el evangelio que predicamos. Predicamos que Dios murió por ti, por mí, mi hermano, y ahora somos hijos de Dios. Ya éramos enemigos, ahora trasladados a su nación, a su pueblo admirable, hermano. Somos suyos. Y eso es lo que le predicamos a las personas. Créalo, hermano. Y si no lo ha creído y no lo ha vivido, dígale al Señor: yo quiero eso. Yo quiero eso mismo que pasó con Pedro. Yo quiero eso mismo que le pasó a Pablo. Yo quiero lo mismo que le pasó a Juan. Yo quiero lo mismo. Yo quiero el mismo Espíritu Santo de Dios que hizo que se levantaran y predicaran y las personas se convirtieron. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero salir a las calles y decirle a las personas: hay un Dios vivo, real, genuino, que salva, que santifica, que perdona, que da oportunidades. Yo quiero hacer eso, hermano. Que cada uno de esos nosotros vuelva a ese fuego. Que prediquemos con poder aquí. Que no sean solamente palabras, sino que sea, como dice la palabra, con poder, con verdad real. Que cuando cantemos digamos: sí, este es mi Dios, admirable. Que glorifiquemos al Señor, que verdaderamente nos quitemos la chaqueta y digamos: no importa, es para ti, Señor, porque te amo. Pero ¿sabe qué? Muchas personas se quedan ahí sentados por vergüenza, les da pena glorificar a Dios, decir un gloria a Dios, un aleluya, les da pena. Ay, porque nos vamos a volver una denominación. Qué tristeza que nosotros no seamos capaces de adorar al Dios vivo que nos salvó, que nos santificó, que nos limpió, que nos llamó. Por vergüenza a veces no lo hacemos, ni nos arrodillamos. El Señor nos estaba diciendo: arrodíllense, y no somos capaces porque ay, qué vergüenza, qué pena. No somos capaces de despojarnos todavía de nosotros a nosotros mismos. Hermanos, verdaderamente necesitamos cambiar. Y eso es lo que pido de verdad, mis hermanos, que el evangelio vivo, esa mina, hágase en nuestros corazones, nos cambie, nos transforme, hermanos, y lo prediquemos, lo llevemos, lo anunciemos. Que cuando estemos en comunión con los hermanos, estemos en comunión sabiendo que Él está ahí, que Él está con nosotros, hermanos. Hermano, hay una palabra, dice que nosotros con la misma forma que Él nos reconcilió a nosotros, id y reconciliad. Somos agentes de reconciliación. Dios se llamó a reconciliar. ¿Cómo? Como te reconcilió a ti. O sea que si a ti te hizo algo y tú lo has vivido en tu ser, tú te vas a encontrar personas que están pasando la misma necesidad y tú le darás una palabra de reconciliación porque sabes que Dios te reconcilió a ti. ¿Sí me explico? Así como Dios te ha reconciliado, así tú vas a encontrar personas y los reconciliarás. Así es como negociamos con la mina. Así es como lo hacemos. Amén. Damos gracias al Señor. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí. Es una palabra fuerte, pero es una palabra real. Padre, hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, verdaderamente necesitamos cada día más de ti. Más, Señor, necesitamos de tu presencia. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Dios, de verdad, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, si nuestro corazón ha estado tan frío, Señor, que tú nos calientes, Señor.
Que si nosotros hemos estado, dice tu palabra, Señor, que si nuestros pecados fueran rojos, Señor, como el carmesí, tú los harías blancos como la lana. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes, Señor, a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado a hacer para hacer luz, para hacer sal sobre esta tierra, a despojarnos de nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente caminemos contigo, realmente, Señor, contigo, Señor, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás llamando nuestras vidas. Tú nos llamas. Nos estás llamando para tu gloria. Nos estás llamando para lo que tú quieres que hagamos, Señor. Por favor, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos colocar también este tiempo, Dios, de mutualidad, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Por todo lo grande, precioso, hermoso que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, precioso Jesús, porque has sido fiel. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.